El clima ha sufrido cambios importantes a lo largo de la historia de la Tierra. Sin embargo, el actual cambio del clima es muy diferente de otros anteriores. Los científicos coinciden en señalar que la causa actual del cambio del clima es la emisión, como resultado de la actividad humana, de los denominados gases de efecto invernadero. Estos gases incrementan la capacidad de la atmósfera terrestre para retener calor, dando lugar al fenómeno del calentamiento global. El actual cambio climático está ocurriendo muy rápidamente, lo que hace muy difícil tanto para la naturaleza como para las sociedades humanas adaptarse a las nuevas condiciones. El cambio climático ya es una realidad que se expresa en todo el planeta a través del ascenso de las temperaturas medias, la subida del nivel del mar, el deshielo en el Ártico o el aumento de los eventos extremos. El cambio del clima adquiere rasgos específicos en diferentes zonas del planeta. En el territorio español, por ejemplo, se ha observado el alargamiento de los veranos, la disminución de los caudales medios de los ríos, la expansión del clima de tipo semiárido y el incremento de las olas de calor. El cambio del clima provoca cambios diversos en los sistemas naturales. Si tienen oportunidad, las especies silvestres se desplazan buscando las condiciones climáticas a las que se encuentran adaptadas. También pueden cambiar sus ritmos vitales para tratar de ajustarse a los cambios ocurridos en las estaciones. Como resultado, pueden producirse desajustes y desequilibrios ecológicos. Pero el cambio climático también afecta a las sociedades humanas, porque cambia los escenarios de actividades económicas como la agricultura, la silvicultura o el turismo, y a la propia salud humana, amenazada por las olas de calor y las nuevas enfermedades. Las respuestas humanas para hacer frente al cambio climático se han agrupado tradicionalmente en dos grandes categorías: la mitigación y la adaptación. La mitigación agrupa el conjunto de estrategias orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, que son el alimento del cambio climático. La adaptación agrupa las estrategias orientadas a evitar o limitar los riesgos derivados del cambio climático, buscando un mejor ajuste a las condiciones climáticas actuales y futuras. A pesar de ser estrategias diferentes, mitigación y adaptación son claramente complementarias. Sin mitigación, nuestra capacidad adaptativa se verá rápidamente desbordada por un clima en cambio acelerado. Por otra parte, una adaptación que no sea baja en carbono carece de sentido, ya que alimenta el cambio cuyos efectos se desean evitar. Y vemos claramente cómo hay una tendencia hacia el calentamiento, particularmente a partir de los años 90. Esto, que en otros momentos se ha podido discutir más, cada vez muestra una evidencia más patente. En los últimos 15 años, los del presente siglo, hemos encontrado los años más calientes de todo el registro instrumental. O sea, desde hace 130 años, en concreto el año pasado, el 2015, fue el más caliente de la historia reciente, con una temperatura por encima de esa media que decía antes de casi 0,9 grados. Si vemos las cosas espacialmente, pues también se observa que ese calentamiento está muy distribuido. Esto sería una imagen de la temperatura a finales del siglo XIX y esta es del 2015. Basta comparar una y otra para darse cuenta de que el calentamiento está afectando al conjunto del planeta, con algunas excepciones en el área de la Antártida. Mueven un volumen de negocio de 600.000 millones de dólares, casi la mitad del Producto Interior Bruto español. Esto tampoco hay que olvidarlo. A mí me parece que puede ser interesante poner la analogía del tabaco. Disculpen si alguno fuma, no quiero ofender a nadie, pero la controversia científica sobre el tabaco ha sido más clara en los años pasados, pero ahora la cantidad de evidencias sobre este asunto es tan marcada que realmente no podemos discutir esas implicaciones. En un reciente informe, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad de Estados Unidos, en donde hacían un balance del impacto del tabaco en los últimos 50 años, se indicaba que se habían perdido 300.000 millones de dólares como consecuencia de los gastos sanitarios y de absentismo laboral. En el tema de la probabilidad, claro, uno cuando fuma no va a tener necesariamente un cáncer, pero tiene 23 veces más probabilidad de tener un cáncer de pulmón, por ejemplo, que alguien que no fuma. Claro, con esos datos, que uno siga haciendo esto, pues científicamente realmente no resulta muy razonable. Y yo creo que en el ámbito del cambio climático, menos evidente si se quiere en algunos de estos aspectos, pues también hay que tenerlo en cuenta. Este último punto me llamó la atención en el informe porque lo indicaba de manera muy contundente el Departamento de Sanidad de Estados Unidos, que achacaba
el tabaquismo, que ellos llaman epidemia, el tabaquismo en buena parte a las prácticas de las industrias del sector que han intentado confundir las evidencias científicas sobre esta cuestión. Bueno, yo creo que los paralelismos con el cambio climático no hace falta extenderme mucho en ellos. ¿Por qué no actuamos? Pues me parece que también porque la ciencia sola no basta para cambiar las mentalidades. Recibimos información, ¿cómo la aplicamos luego a nuestra vida? Necesitamos tener una relación distinta. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, From 1880 to 2015, the temperature has increased from 288 to 288.8 degree Kelvin, 0.3%. I think the temperature has been amazingly stable. If I take where I live in Albany, New York, there are roughly 80 degree K difference between summer and winter at some time. And so would you think that 0.8 degree average on the Earth makes any difference to the climate in Albany? Is that sensible to you? As I deal with the South Pole, there has never been as cold on the South Pole as it is right now. There's more ice than there ever have been. And so, but people don't talk about that. They talk about the North Pole, where they have a warmer climate at the present time. Nos dicen que debemos preocuparnos porque el clima de la Tierra está cambiando. Pero el clima de la Tierra siempre está cambiando. En la larga historia de nuestro planeta ha habido infinidad de periodos en los que hacía más frío y más calor que hoy en día. When much of the world was covered by tropical forests, or else vast ice sheets. El clima ha cambiado siempre, y lo ha hecho sin ayuda de nosotros, los humanos. La tendencia actual al calentamiento se remonta hace unos 200 años, al final de un periodo muy frío en la historia de la Tierra. Los climatólogos se refieren a esta época como la pequeña edad de hielo. En el siglo XIV, Europa entró en la pequeña edad de hielo, y en los inviernos más crudos de esta edad, ríos como el Támesis o el Ebro se helaron por completo. Antes de la pequeña edad de hielo, hubo una época templada y agradable en que las temperaturas eran más altas que hoy en día. Una época que los climatólogos designan como periodo cálido medieval. En Europa esta fue la era de los grandes constructores de catedrales. Es importante que la gente sepa que el clima hizo posible un estilo de vida muy diferente en la época medieval. Hoy día pensamos que el calentamiento va a tener consecuencias apocalípticas. En realidad, cuando describimos este periodo cálido, tendemos a asociarlo con riquezas. Si nos remontamos más allá del periodo cálido medieval, encontramos otras épocas de calor, incluida una muy larga durante la Edad de Piedra que los geólogos conocen como Holoceno Máximo.
cuando las temperaturas fueron notablemente más altas que hoy en día durante más de 3 milenios. If we go back 8,000 years in the Holocene period, our current interglacial, it was much warmer than it is today. Now the polar bears obviously survived that period. They're with us today. They are very adaptable, and these warm periods in the past, what we call hypsithermals, pose no problem for them. Las variaciones climáticas en el pasado fueron claramente naturales. Así que, ¿por qué creemos que ahora es diferente? Según la teoría del calentamiento global causado por el hombre, el dióxido de carbono que produce la industria ha provocado un aumento de las temperaturas. Pero, ¿qué pruebas tenemos de que sea cierto? Cualquiera que vaya diciendo que el dióxido de carbono es el principal responsable del calentamiento del siglo XX no ha visto siquiera los datos numéricos. En los últimos 150 años, la temperatura del planeta ha crecido más de medio grado Celsius. Pero lo extraño es que la mayor parte de ese aumento tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX, entre 1905 y 1940, cuando la producción industrial era relativamente pequeña. Después de 1940, el mundo se templó. Este es un registro de las temperaturas en el Ártico durante el siglo XX. Durante el boom económico de la posguerra, la temperatura cae en picado. Irónicamente, no vuelve a subir hasta la recesión económica mundial de los 70. Hay periodos en la historia de la Tierra en que teníamos 3 veces más CO2 del que tenemos hoy, y periodos en que teníamos hasta 10 veces más. Y si el CO2 tiene un impacto tan grande sobre el clima, deberíamos apreciarlo en las reconstrucciones climáticas. Si observamos el clima desde un punto de vista geológico, nunca pensaríamos que el CO2 es uno de sus factores determinantes. Ninguno de los grandes cambios climáticos de los últimos 1000 años puede explicarse en relación con el CO2. No se puede decir que el CO2 determina el clima. En el pasado nunca lo ha hecho. Such intolerance of any dissenting voice are some of the worst climate criminals on the planet. This is the most politically incorrect thing possible, is to doubt this climate change orthodoxy. Global warming has gone beyond politics. It is a new kind of morality. Decided you have to convince other people that since no scientist disagrees, you shouldn't disagree either. But that, whenever you hear that in science, that's pure propaganda. Esta es la historia de cómo una teoría sobre el clima se ha transformado en una ideología política. Ni siquiera me gusta llamarlo movimiento ecologista porque en realidad es un movimiento político activista y se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo. Los climatólogos necesitan que haya un problema para conseguir subvenciones. Tenemos mucho interés en crear pánico porque así conseguimos que se destine dinero a la climatología. Hoy día, decenas de miles de trabajos dependen del cambio climático. Es un gran negocio. It's become a great industry in itself. And if the whole global warming farrago collapsed, there'd be an awful lot of people out of jobs and looking for work. Tenía 16 años cuando fue consciente de que el planeta tenía un problema de contaminación, pero no organizó una huelga ni dejó de asistir a clase, sino que se centró en un proyecto estudiantil para investigar la cantidad de plástico acumulada en los océanos y cómo podía limpiarse. No manipuló a los demás emocionalmente, sino que motivados por su resolución, muchos comenzaron a seguir su ejemplo. No intentó culpar al mundo por su ignorancia en el pasado, sino que asumió su responsabilidad para con el futuro. Se llama Boyan Slat y este mismo mes, a sus 25 años, ha conseguido que esté operativo su sistema para limpiar los mares del planeta, basado en el aprovechamiento de las corrientes oceánicas de forma pasiva. 16 años tenía Greta cuando nos culpó a todos de haber contaminado al punto de haberle robado la infancia. 16 años tenía él cuando empezó a analizar a fondo el problema hasta dar con una solución económica y ecológica, el limpiador oceánico. Boyan y Greta son la muestra perfecta de lo que falla en esta sociedad. Uno es un chaval concienciado, valiente y resolutivo, cuyo esfuerzo ha comenzado a suponer un antes y un después en la contaminación del planeta. La otra es una marioneta de políticos, empresas y medios de comunicación, cuyas rabietas solo han generado malestar y división social. Estoy segura de que la mayoría no sabíais quién era Boyan Slat, pero todos tenéis claro quién es Greta Thunberg. Así que preguntaos esto,
¿De verdad los que nos lideran e informan se preocupan por el planeta? ¿De verdad les importa a todos esos que han tomado las calles en manifestaciones masivas estos días? La hipocresía es evidente. El ecologismo solo importa si aporta un beneficio personal o económico. La naturaleza es una actriz secundaria y el espectáculo debe continuar.